hablamos de la época de la independencia, generalmente asociamos la historia oficial que nos ha enseñado la escuela sobre el 20 de julio. Y cuando hablamos sobre la independencia en el contexto de la costa caribe colombiana, los textos se quedan cortos al hablarnos simplemente sobre la independencia de Cartagena o el sitio de Morillo. Los textos de escuela lo que nos hacen es enseñarnos que más allá de esos acontecimientos que fueron realmente importantes, hay otros acontecimientos. Uno de esos acontecimientos es la revolución de los curas, muy desconocida en la historiografía colombiana hasta hace pocos años. Rebeliones de los curas hubo varias, o muchas en Colombia y en América Latina, en tanto que uno de los poderes más cercanos al rey era la religión católica. Pero en el caso nuestro está particularmente ligada a la lucha que se dio entre los patriotas cartageneros y los realistas que después de sofocada una rebelión en Santa Marta, se tomaron Santa Marta y pretendieron recuperar Cartagena sin apoyo externo. Para comenzar a hablar de este tema, sería importante hacer claridad que en la costa caribe colombiana existían dos provincias. La provincia de Santa Marta incluía lo que son los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar. Entre tanto que la provincia de Cartagena incluía Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. Para eso se fraguó una conspiración en la cual se componía, digamos, de al menos dos partes. Una que era un batallón que bajaba por el Magdalena, retomando los pueblos de Magdalena, y la otra que se gestaba al interior de las sabanas. Para eso contaban con las fuerzas militares de Cartagena y algunos generales que hasta ese momento tenían un buen prestigio militar y que efectivamente bajaron lentamente por el Magdalena hasta Zambrano. Una cosa muy importante que hay que decir es que a pesar de que la provincia de Cartagena era aparentemente una provincia independiente que abogaba por el patriotismo, había dentro de esa misma provincia sectores muy importantes que querían seguir sumidos en el realismo, o sea, mantener la fidelidad al rey Fernando VII de España. En todo caso, esa fuerza encabezada por el capitán Rebustillo se entra por La Mojana y comienza a subir hacia las sabanas para concentrarse en Corozal. En la región de las sabanas, los pueblos que más fraguaron esta rebelión fueron los pueblos de Sanjuez, Sincelejo, Chinú y Corozal, cada uno con un agente, con un personaje que dirigió esa rebelión. En Sincelejo tenemos a Pedro Paternina, en Chinú al sambo Manuel de Jesús Petín, en Corozal a José Guerrero Cabero y en Sanjuez al cura Pedro Martín Antonio Vázquez. Entonces los curas, que yo pienso que se basaron en dos elementos: la fuerte resistencia que había habido en la sabana por la reglamentación, por la intervención de Cartagena sobre la economía de la zona y en particular sobre la sacada del aguardiente en las sabanas y en particularmente en Sincelejo. Hay otros elementos como la existencia de un dinero, que el papel moneda, que hasta el siglo XX hubo resistencia para adoptar el papel moneda y no las monedas de oro. La independencia de Cartagena se da el 11 de noviembre de 1811. Y a partir de la crisis económica y fiscal que generó esta, digamos, declaración, los cartageneros se vieron obligados a tomar medidas que indultaron a los sabaneros. Varias de ellas fueron la implementación del papel moneda por primera vez en la historia de la Nueva Granada. En vista de que no había metal precioso para acuñar monedas, se valieron del papel moneda. Se valieron de monedas de cobre. Esto generó una gran insatisfacción
en los habaneros. Otra cosa fue la pretensión del gobierno independiente de hacer mayores controles a la industria del aguardiente en la sabana, que era, digamos, el motor de la economía de la región. Obviamente eso iba a disgustar a los habaneros porque la economía de esa región, como he dicho, dependía de esta actividad, la cual en su mayor parte era una actividad ilegal, completamente ilegal. Pero esas dos condiciones, digamos, son la base de la insurrección. Y otra cuestión que causó animadversión entre los sabaneros era la pretensión de Cartagena de imponerles un gobernante en Corozal, el corregidor Ignacio Muñoz, conocido como el Tuerto Muñoz. Este personaje pertenecía al bando de los piñeristas, dado que en Cartagena habían dos bandos, los toledistas y los piñeristas. Y la región sabanera era sentía más atracción hacia las tesis políticas de Toledo. Luego ellos concitan, en el mismo Cincelejo están copiados en los libros de bautismo de una manera clandestina, porque no tenían por qué estar allí, los órdenes reales que llamaban a los curas y a las zonas y a los pueblos a insurreccionarse y a rebelarse contra los impíos y los perversos anticatólicos que habían usurpado el poder del Santísimo Rey. Y esos documentos circularon entre la población que de alguna manera no tenía otra manera de creencia. Los agentes realistas de Corozal, de San Juez, de Chinú, de Cincelejo, empiezan a tomar contacto con los oficiales realistas de la provincia de Santa Marta, específicamente con Pedro Domínguez, que era el comandante realista del puerto de Tenerife, a orillas del Magdalena. En las cartas secretas que le enviaba, habían acordado de que tropas samarias iban a cruzar la provincia de Cartagena e invadir la región de las Sabanas. En ese preciso momento en que eso ocurriera, los pueblos de San Juez, Chinú, Corozal y otros, instigados por sus curas, quienes eran realistas, declararían fidelidad a Fernando VII y luego procederían a invadir Cartagena y dar por terminada la experiencia independentista de Cartagena. Entonces los curas, aprovechando esa influencia y en particular entre los indígenas, recogen la población indígena y se aprovechan un poco de la organización militar que se había dado en la década del 70, 1770 y pico, que se habían organizado las milicias. Esas milicias disciplinadas también le fueron de impulso a esa organización. Sin embargo, lo que uno ve posteriormente es que no alcanzan realmente a disciplinar a esa tropa, y eso es una tropa absolutamente desordenada que se va a enfrentar a un ejército que había hecho prácticas en el Carmen de Bolívar y que estaba bastante organizado y dirigido por un general, un hombre bastante culto, que había venido expulsado de España, que es el general Campomanes, que venía con Bolívar huyendo de la toma de Caracas. Entonces ellos se hacen fuertes, retroceden, los patriotas retroceden de Corozal, los que estaban en contra de la rebelión de los curas, y se centran a esperar las tropas de Cartagena en el Carmen de Bolívar, en San Juan y el Carmen de Bolívar. Recogen gente de San Juan y del Carmen de Bolívar, la disciplinan y la unan a las tropas, digamos, a algo regular que vino de Cartagena. De tal manera que, en síntesis, la rebelión de los curas es uno de los aspectos, en este caso de masas, que estaba impulsado por una intriga que partía de Santa Marta en contra de los patriotas, de las cuales había habido incluso dentro de Cartagena una que fue detenida oportunamente, si no me equivoco, unos 6 meses antes. ¿Qué pasó? La provincia de Santa Marta empezó a demorarse en
lo acordado. El ejército de Pedro Domínguez no invadía la provincia y los gestores, digamos, de esa rebelión se veían ya, digamos, presionados por las autoridades patriotas. Ya desde Corozal, el alcalde José de Flores tenía indicios de que el cura de San Pues, Pedro Paternina de Sincelejo, Manuel de Jesús Betín mantenían correspondencia con los realistas de Santa Marta. José de Flores emitió una orden de captura contra uno de esos instigadores, que fue José Guerrero Cavero en Corozal, y este señor, antes de pasar al Superior Tribunal de Justicia de Cartagena, lo que hizo fue reunirse en Chinú, en San Pues, en Sincelejo, para adelantar la rebelión. Aún así, ellos no se atrevían. ¿Por qué? Porque ¿cómo se iban a declarar en fidelidad a Fernando VII si no tenían un ejército, que era supuestamente lo que le iba a proveer Pedro Domínguez desde Santa Marta? Sin embargo, un hecho precipitó los acontecimientos. En la madrugada del 16 de septiembre de 1812, un sujeto llamado Simón Abad iba pasando por el camino real que desde el Sinú conduce a Corozal con destino a Cartagena. Llevaba 200 cerdos gordos que llevaba para el abasto de Cartagena. Un grupo de indios detenieron la piara y empezaron a exigir a viva voz de que se jurara a Fernando VII y que no se le permitiera a Cartagena, a los patriotas de Cartagena, seguir usando los recursos de las sabanas. Fueron y llamaron al padre Vázquez y él consintió en la propuesta de los indios sublevados, y esa misma tarde, esa misma noche, juró fidelidad a Fernando VII en la plaza de San Pues. Yo me imagino que también ese padre de San Pues debía ser muy antiguo en San Pues, lo mismo que el padre Wilches en Sincelejo. Para esa época el padre Wilches debía ser un anciano también de, digamos usted, por lo menos 70 años, y el padre Vázquez debía posiblemente tener más edad, porque los documentos dicen que estaba muy anciano. Tan anciano es que se presenta para un fenómeno que yo siempre he dicho que es muy fotográfico, y es que para las batallas, como para congregar los indios, y al frente de la tropa iba en unas andas, o sea, iba cargado con toda la pompa de las vestiduras de la época, comandando las tropas, un anciano absolutamente valetudinario, comandando tropas sin ninguna idea de lo que era una guerra y de lo que era una estrategia de combate. Era una cosa realmente bien especial lo que se presentaba allí. Lo mismo que su pariente, yo lo he encontrado siempre, los documentos lo asocian a Sincelejo. El padre Vázquez era cura de San Pues desde al menos el año 1807, son las referencias más antiguas de este cura. Sin embargo, él provenía de una familia que estaba muy entroncada con la curia de la provincia de Cartagena. Su tío, Jorge José Vázquez, era cura desde al menos la década de 1770 de los pueblos de Chinú y San Andrés. Tenía también otro pariente cura, Francisco de Paula Venancio Vázquez, es decir, que venía de una familia que tenía grandes, quizás, influencias en la curia, y que tenía obviamente una gran influencia en la feligresía sabanera. También tuvo el cura de Colosó, y también estuvo el cura de Tolú, que se unen posteriormente en el momento en que ellos avanzan, porque ellos se congregan en un primer momento alrededor de San Pues y Sincelejo, y posteriormente pasan por Corozal a encontrarse con la tropa en una ofensiva, a enfrentarse a la tropa que comandaba un señor Escobar. El padre Vázquez, junto con su tío, eran acentrados realistas. Ellos habían predicado en sus sermones una absoluta obediencia al régimen colonial, lo que significaba, en palabras menos, que eran abiertos enemigos de la declaratoria de independencia de Cartagena. Entonces, San Pues, sin lugar a dudas, es el epicentro de la... Posteriormente, en tanto que Sincelejo es más grande, Sincelejo se transforma en epicentro, y un poco se ha referido la historia a Sincelejo, pero realmente el centro ideológico, al ser la población básicamente la indígena, la que reúne la tropa,
el epicentro podría decirse que es San Pues.